Ok, hermanos, página 20, ejercicio 5. Número 1. Ya hemos hecho número 1. Vimos que el adjetivo agathés y el adjetivo kake, la última y la primera palabra de la oración, están en la posición predicada, indicando que se traduce con la adición en español de la palabra ser. Entonces, número 1, buena es la iglesia y el reino es ¿qué? Malo. Ok, número 2, hermana Zulemi, por favor, lee el griego y danos la traducción. Hey, kakei, cardia, ton, antropon, ginoskei y gabaton, thanaton. Okay. Y la traducción entonces es: el malo corazón de los hombres conoce la muerte. Perfecto. ¿Cuál es el verbo? El verbo es conoce. Conoce, ginoske. Entonces, y tenemos, hermana Zulemi, unos adjetivos en esta oración. Unos adjetivos, sí. ¿Cuál? Kakei. Kakei es el adjetivo. Y está en la posición. Está en la posición atributiva, ¿verdad? Porque está precedida la palabra kakei por la palabra hey, el artículo. Sí. Entonces, el adjetivo kakei está en la posición atributiva, llevando el artículo, y por lo tanto no se agrega la palabra ser. Tiene el artículo hey, kakei. Es nada más una descripción de la palabra cardia. El malo corazón. De ahí tenemos otro artículo. La palabra hey es un artículo, la palabra ton es un artículo. Las dos palabras son artículos. Pero hey es femenino, es nominativo y es singular. Y ton es genitivo, plural, y en este caso antropon es masculino. Entonces, el malo corazón, nota que la palabra hey, aunque femenino, al traducirla al español, ya no es femenino. ¿Por qué? Porque ahora el artículo en español tiene que encajar con la palabra corazón, y corazón en español es masculino. Entonces, olvídate del género femenino en griego, olvídate de eso. Pastor, necesariamente tiene que ser mal, no puede decir el mal corazón. El mal corazón, perfecto. Sí. Siempre tiene que tener sentido en el sentido en español. El mal corazón. El mal corazón. ¿Qué dije? El corazón malo. El malo corazón. El corazón malo, el mal corazón. Así. ¿Sí puede? Ajá, sí, exactamente. Entonces, la palabra hey es de caso, de género femenino, pero se olvida, se suprime, se deja caer eso al lado, ¿ok? Y vamos a enfocar en la palabra corazón. Corazón es masculino en español. Entonces, el mal corazón, ton, es plural. Tiene que ser los o las. Depende de la palabra antropon. Hombres. Entonces, tiene que ser ¿qué? Masculino. Los de los hombres. Ton es genitivo. Hay que añadir la palabra de. El mal corazón de los hombres conoce la muerte. ¿Ok? Preguntas. Hermano Jimmy, por favor, número 3. Hoi apostoloi bleponsi tu mikros hoikos. Sí, señor. Oikos.
Oikos, Cain, Tas, Cacax, Jodos. Sí, señor. Los apóstoles miran las pequeñas cosas y los malos caminos. Las pequeñas casas. Ok. Casas, pero es que cosas. Ajá. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermano Jimmy? Casas, ¿ah? ¿Cuál es el verbo? Lepois. Sí, señor. Ven o miran. Él dijo miran, pero debe ser ven. Ven. Entonces, ¿hay adjetivos en esta oración número 3, hermano Jimmy? Señor. ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mi cruz, exactamente. Mi cruz pequeña. Caca. Cacas, de caca. ¿Ok? Malo. Entonces, en este caso, tenemos la primera palabra, apostoloi, hoy apostoloi. Hoy apóstol. Los apóstoles, caso nominativo, entonces es sujeto. Los apóstoles ven las pequeñas casas. Nota que oikos es masculino en griego, Sí, ven, no, bien. pero en español es femenina porque la palabra casa es femenina. Las pequeñas casas. Y ahora la palabra tas será femenina en griego, pero camino es masculino en español, entonces Cambiarlo, hay que darle la forma. se cambia completamente. Entonces, con tus micros oikos vamos de masculino en griego al femenino en español, la pequeña casa, y con tas, cacas, hodus vamos de femenino en griego a masculino en español. Entonces, deja el género del griego al lado. No te enfoca en eso. Y a mí me había pasado, y sabes, pero yo tiraba la cabeza como así, entonces cuando me... La cosa más importante es el género en español, no el género en griego. Y el caso en griego sí importa, porque el caso nominativo es que es el sujeto. El caso genitivo se agrega la palabra que de. El caso dativo se agrega la palabra a o para, y el caso acusativo es el objeto. Pastor, entonces, ¿cómo sería completo en español, por favor? Diga. De la cuarta, ¿cómo se dice? Los esclavos malos destruyen las casas. Sí, vamos ahí. Entonces, por favor, hermano Elkin, número 4, lee griego y danos la traducción de este. Perdón. Okay. Hoy, doloi, Sí, señor. hoy, kakoi, lubusi, Sí, señor. ton, oiko, Sí, señor. ton, antropólogo, Apóstol. apóstol. Ajá. Entonces pondría, los esclavos malos destruyen las casas de los apóstoles. O la casa del apóstol. Singular. Casas. Entonces, ton oikon es singular y tu apostolu es singular. Ajá, entonces, la casa del apóstol. Ok, ahora, una pregunta. Hermano Elkin, yo veo la palabra hui, que es el artículo Sí. que se traduce aquí los. Yo veo ese artículo 2 veces, pero lo tradujo usted una sola vez. ¿Qué pasó ahí? La razón es que hay que acomodarle al español. No hace falta en español. Para cumplir el sentido en español no hace falta. La frase en español no está. Entonces, los esclavos, los malos, es mejor decir los esclavos malos o los malos esclavos. Sí. ¿Ok? ¿Y qué caso es hui duloi? ¿Qué caso? Dului, destruye. No, pero ¿qué caso? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Acusativo, pastor. No, hui duloi no es acusativo. Dului. Mira párrafo 59.
59, Sí. párrafo 59, y la palabra hoy, ¿qué caso? Es plural nominativo. Nominativo, plural, exactamente. Y nominativo, el caso nominativo siempre es ¿qué? El sujeto. Sí. Caso nominativo, sujeto. Siempre, no hay excepciones, siempre será así. El caso nominativo es el sujeto. Entonces, el sujeto es los malos esclavos o los malos siervos. Destruyen la casa, Dios. acusativo, Ajá. del apóstol, genitivo. Porque con el genitivo siempre se añade la palabra del apóstol. Ok, pregunta sobre el número 4. Pastor, que yo estaba enredado cuando dice, ahí hay un 3. Entonces, yo ahí se ¿cómo es que es? La palabra significa yo destruyo. Pero entonces cuando me voy a la 3 miro acá abajo, usted me mostró. Y si a veces la palabra... Sí, porque luz sí puede ser soltar, o desatar, o destruir. Elija usted. ¿Ok? Ok, entonces, número 5, hermana Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Hokurios, teis, soeis, ekeipei, todos, necros, Ok, rey, con la ro, ¿verdad? Ok, bien hecho. Entonces, ¿qué es la traducción? el Señor de vida levanta el muerto. Será plural, ¿no? Tus. Mira párrafo 59, la palabra tus es Los. acusativo plural. Levántalo. Los muertos. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermano Luisa? El verbo. El verbo sería 5. Ekeipei. Sí, sí, y es singular de la tercera persona. Cuando es de tercera persona, voy buscando el sujeto, ¿dónde? Dos opciones, dentro del verbo o afuera del verbo. Si está fuera del verbo, tiene que ser caso nominativo. Pregunta, tengo una pregunta. En número 5, ¿hay un sustantivo de caso nominativo? Sí. Sí, ¿cuál es? Curios. Curios. Y eso es fácil de determinar porque la palabra desde ahora en adelante, ¿qué estoy haciendo? Los artículos para mí son las indicaciones de qué caso será. Nominativo. Y es siempre nominativo. Masculino, género masculino, número singular y caso nominativo. Curios. Eso es el sujeto, porque el caso nominativo siempre es ¿qué? El sujeto. Pero tengo otro problema. Entonces, escuchen, hermanos. Tengo otra cosa aquí. Tengo curios. Y luego, teis zoes. Entonces, la palabra teis es otra vez la indicación del caso. ¿Qué caso? Teis es femenina, singular, genitivo. Entonces, curios, teis zoes, quiere decir el Señor de, genitivo, de, se agrega la palabra de. El Señor de la vida levanta los muertos. ¿De la vida? De la vida, es caso genitivo. Párrafo, mira, hermano Jimmy, mira la palabra teis, número 5, hermanos escuchen bien, Sí. okay. Número 5, la palabra teis, ahora nota la palabra teis y mira párrafo 59, 59, ya puesto de la vida, no quiero la... y mira que en párrafo 59 la palabra teis es de caso genitivo, segunda columna, femenino, y singular. Ya puesto de la vida. ¿Y qué palabra agregamos con genitivo? De vida. De.
de vida. Ya pensé que... Ajá, el Señor de la vida levanta los muertos. El Señor de la vida. Preguntas. No puedo. Ok, por favor, hermano Kevin, número 6. Lee el griego y danos la traducción de usted. Hoy, logoi, ten, aleteias, Perfecto. didascosi, tous, alos, apóstolos. Perfecto. Traducción. La palabra de verdad enseña a los otros apóstoles. Pregunta. Cuando usted dijo la palabra, ¿usted dijo las palabras o la palabra? ¿Cuál? La palabra de verdad enseña a los Ok, apóstoles. debe ser plural. Nota, hermano, nota. La primera palabra del número 6, hoy. Ahora consulta párrafo 59. Y la palabra hoy es plural. Sí, señor, sí. Nominativo plural. Entonces es sujeto también, es el sujeto. Pero no es la palabra, sino las palabras. Entonces, volviendo al número 6, las palabras, otra vez más tenemos la palabra teis, que era genitivo singular. Sí. Las palabras de la verdad, genitivo, de, agrega la palabra de cuando es genitivo. Las palabras de la verdad enseñan. Otra indicación de que logoi es plural y no singular. Las palabras de la verdad enseñan. Ahora me queda nada más acusativo. Tus alus apóstolos enseñan los otros apóstoles. Literalmente correspondientes las palabras griegas con la traducción en español. Los, tus, otros, alus, apóstolos. ¿Entienden? ¿Ok? Hay preguntas sobre el número 6. ¿Ok? Número 7, hermano Lucho, por favor, lee griego y danos la traducción. Dica, cois, lambarosis, ta, Sí, dora, sí, señor. to, Sí, señor. curios, Perfecto. ta, Ajá. sala, Kala. cala. Kala. Sí. Ok, la traducción, hermano. Los justos reciben los dones del Señor bueno. Casi. Te dejó en el palo. Pero usted embarcó cuando al final ahí ta kala Cala. lo tradujo el Señor bueno. No es el Señor bueno, sino Dones. Cosas. mira, Sí. ahora escuche bien, hermano. Nota que ta dorra corresponde Dones. y está conectado con ta kala. Cala. Ta. ¿No te acuerdas que los griegos tienen este modismo raro donde ellos tomen el sustantivo y su adjetivo y lo separan y ponen información En una sola. Ajá. Entonces, aquí tenemos lo que tenemos. ¿Ok? Nota bien. Tadoratu Takala es los dones del Señor, los buenos.
O mejor dicho, los buenos dones del Señor. ¿Ve? Porque, nota hermano, déjeme explicar esto. 8. Tenemos, ¿qué fue? 7. Número 7, disculpe. Tenemos ta, do, ra, tu, kuriu, ta, kala. Ahora, el problema es que yo traduzco los dones del Señor, pero me queda esta parte aquí, ¿qué voy a hacer con eso? Y Él lo hizo, los dones del Señor bueno, pero no es así. Porque realmente, en la mente griega, desafortunadamente, okay, porque aquí no tenemos mentes griegas, tenemos mentes castellanas, ¿verdad? Okay, entonces el problema es que ahora tenemos que transportarnos 2000 años en el pasado a la mente griega y pensar así como ellos piensan. Y ellos piensan de que es para ellos normal decir los dones del Señor, los buenos. Los buenos se refieren no al Señor, sino a los dones. Eso es raro, porque no tiene, en español no tiene sentido nada, no suena, ¿okay? No encaja con lo que la manera de pensar de nosotros. Entonces, ta, do, ra, ta, kala se traduce al español los dones buenos. Los dones buenos, ahora sí puedo traducir tu curio. Entonces, al leer la oración la primera vez, tengo que en mi mente conectar ta, ta, do, ra, kala, conectar estas dos cosas juntos. Y nada más poner los dones buenos. Artículo, los, pero se traduce una sola vez. ¿Se da cuenta? Los dones buenos, tú del curio Señor. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes? Pastor, en la frase todavía falta. Ta, do, ra y ta, kala, ¿están conectados? Esta y la de acá, la del otro lado. Esa Están conectados. Es un solo modismo, aunque están separados. To y ta. Ajá. Ta, do, ra y ta, kala, aunque están separados en la oración, llevan juntos. Una preguntita, pastor. Diga. Buenos es algo neutral, ¿cierto? Porque ¿Cuál es neutral? Dones. Sí, Sí, porque sí, dones, pero en español es masculino. Olvídate del género. Cuando ya estás saliendo del griego al español, deja el género en el griego y adopta el nuevo género en el español. ¿Ok? Neutro. Masculino. Griego neutro, déjalo. Para adoptar ahora Ya. el correcto género en español, masculino. ¿Se entiende? Sí, ya. Ok, número 8, por favor, hermano Zuleimi, lee griego y danos la traducción. Ho, kakot, blepei, tun, Ten. ten, Hermon, Eremon, Kai, Tous, Escataus y Oicus. Perfecto. Bueno, en español es el malo, el desierto y las postreras casas. Bien, Amén. bien hecho.
Entonces, el verbo, ¿cuál es, hermano Zulem? Brepei. Brepei. Ajá, tercera persona singular. ¿Dónde está el sujeto, por lo tanto? El sujeto sería ho. Hoy, ¿qué es lo que estamos hablando? Realmente aquí el sujeto, caso nominativo por supuesto, es un adjetivo. Es la primera vez que estamos viendo un sujeto que no sea sustantivo. Porque hasta la fecha, cada vez que tenemos un sujeto fuera del verbo, es siempre un sustantivo. Dones, hombres, casas. Pero en esta ocasión, número 8, no tenemos el sujeto siendo un sustantivo, sino un adjetivo y su artículo. Kakos. ¿Kakos qué? ¿Buen qué? Buen hombre, buen camino, buen... ¿Qué bueno? No dice. Pero sé que kakos, según su artículo, es singular, ho, masculino, ho, y nominativo, es su sujeto, por supuesto. Entonces, en español puede ser el malo, como dijo la hermana, o puede ser el mal hombre. Yo aceptaría los dos. El malo o el mal hombre. No puede ser la mala mujer, no, para nada. ¿Ok? Entonces, esto es un caso donde no dejamos el género. Tenemos que traer el género del griego al español. ¿Por qué? Porque el adjetivo kalos funciona como sustantivo. Y nosotros tenemos que suplir, para cumplir la traducción, otra palabra, en este caso hombre, el mal hombre. Si dice hey kake, tuviéramos que traducirlo la mala. O si fuera to kakon, tuvieron que traducirlo lo malo. Entonces tenemos tres opciones ahí: el malo, la mala o lo malo. Pero siendo que es masculino en griego, para cumplir el sentido del griego al español, tenemos que concordar el género en español con lo del griego. El malo es un adjetivo sustantivo, un adjetivo que funciona como un nombre griego, como un nombre. ¿Ok? El malo. Y aceptaría el mal hombre. El malo ve el desierto, acusativo, eso es normal, eso es fácil. ¿Okay? El desierto. Y los postreros, o mejor dicho, las postreras casas. La palabra escatus es un adjetivo calificando a la palabra oikos, es decir, casas. Las casas, ¿qué clase de casas? Las postreras casas. No solo casas, sino postreras casas. ¿Ok? Hay preguntas sobre el número 8. ¿Fuimos hasta dónde? Hasta el número 8, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, hermanos, para la próxima clase ya deben dedicarse a números 10 a 16. Yo voy a traducir el número 9. ¿Ok? Número 9. Escuchen bien, presten atención, por favor. Te eclesia, te mikra, grafe, ho curios, logon, agazón. Voy directamente al verbo. Grafe, escribe. Entonces tengo dos opciones. El sujeto puede ser dentro del verbo él o la, disculpe, él o ella. Él escribe o ella escribe. O puede estar fuera del verbo. En este caso,
debe ser un sustantivo del caso nominativo. Y por casualidad tengo un sustantivo de caso nominativo. ¿Cuál será? Curious. Ho curious. La palabra ho es género masculino, número singular, caso nominativo es el sujeto. El Señor escribe. Nota el orden, que el sujeto va después del verbo y no va delante del verbo. ¿Y por qué? Porque en griego el orden no importa. En español sí. Entonces mi traducción será: el Señor escribe buena palabra, y lo que me resta son las palabras, las primeras 4 palabras, te eclesia, te micra. Y nota la iota suscrita bajo toda terminación de las primeras 4 palabras. Te, iota suscrita. Eclesia, iota suscrita. Te, iota suscrita. Micra, iota suscrita. Eso me indica que es dativo singular. Y cuando es dativo singular, ¿qué palabra agregamos en español? A o para. El Señor escribe buena palabra a la pequeña iglesia. ¿Y por qué es la pequeña iglesia en vez de ser la iglesia la pequeña? No, porque no hablamos así en español. Entonces, ¿por qué decirlo? La iglesia la pequeña es, mejor dicho, la pequeña iglesia. También se puede decir, Traducido en español. Ajá, exactamente. también se puede decir para la iglesia. Para la iglesia pequeña. Sí. ¿Se puede? Sí, la iglesia pequeña o la pequeña iglesia no me importa. ¿Ok? Entonces, número 9, repitiendo la traducción correcta. El Señor escribe buena palabra a la pequeña iglesia. Ok, hermanos, les toca hacer número 10 hasta 16. De ejercicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, estamos en página 16. No, disculpe. Estamos en página 20. Era la de Página 20, ejercicio 5. Número 11, por favor, hermana Luisa. Lee griego. O no, será el número 10, ¿verdad? No, 9. 10, no, 10. 9. Yo hice el número 9. Yo hice el número 9, ¿verdad? Entonces, el número 10, hermana Luisa, por favor, lee griego y damos la traducción. Thous pistos blesei ho pistos. El fiel ve a los fieles. Perfecto. ¿Y por qué no los fieles ven al fiel? Bueno, por 2 razones. Número 1, blepe requiere un sustantivo del caso nominativo. Y el único caso nominativo se llama ho pistos, las últimas 2 palabras. Eso, a pesar del orden griego, va primero en español porque es el sujeto. ¿Entiendes? Entonces, el fiel, y la otra razón por qué no puede ser los fieles ven al fiel, es que blepe es singular. Y ho pistos es singular, pero tus pistus es plural. Entonces, el fiel ve a los fieles. Dativo, a los fieles. Preguntas. Tus, pistus, blepe, ho pistos. El fiel. Puede ser el fiel hombre. O el hombre fiel. O el hombre fiel. Puede ser Cristo, ¿verdad? El hombre fiel ve a los hombres fieles. Yo acepto eso también.
Número 11, hermano Jimmy, por favor, lee griego y danos la traducción. Escatoi hoi, douloi, hoi, kakoi, Perfecto. protoi, hoi, huiu, hoi, agahoi, agahoi. Perfecto. Los esclavos malos son postreros. Punto y coma. Los hijos buenos son primero. Sí, señor. Entonces, tenemos una marca de puntuación, que es ese puntico que sigue la palabra kakoi. Básicamente sirve exactamente como el punto y coma o los dos puntos en español. Entonces, tenemos básicamente dos cláusulas aquí. La primera cláusula, nuestro hermano Jimmy dice, porque yo voy buscando un verbo y no lo veo. ¿Qué pasó? ¿Verdad, no? Ajá. Esa es la primera cosa que busco. En cualquier oración griega estoy buscando el verbo para poder identificar el sujeto, pero aquí no encuentro ningún verbo, estoy perdido desde el principio. Hasta aquí. Pero al recordar la lección anterior, anoto que hay adjetivos aquí que no llevan el artículo, como escatoi y como protoi. Y cuando no lleva artículo, hay que suplir la palabra ser. ¿Verdad, hermano Jimmy? Hermano Jimmy. Ajá. Entonces, los siervos malos, los siervos o los malos o los malos siervos son postreros. Yo agregué la palabra son, aunque no aparece en la oración. Los malos siervos, los siervos malos, son postreros. Punto y coma. Y casi la misma cosa en la segunda cláusula. Los hijos buenos son primeros. Proto, primeros. Pastor Jeff, Sí, diga. yo puse acá, los siervos son postreros. ¿Cuál? Los buenos son primeros, la que me leyó. Sí. Los hijos buenos. No, yo puse los siervos son postreros. Hijos buenos son primeros. Sí, pero en los siervos, usted olvidó la palabra kakoi. Malos. Lady Caca. Es malo. Bien. Es malo. Entonces, los siervos malos. ¿Ok? Entonces le agrego malo ahí. ¿Ah? Le pongo ahí los Malos, siervos claro, malos. sí, Los malos. siervos malos o los malos siervos. Y que acá es muy Que popular. les suene mejor. Ok, número 12. Hermano Elkin, por favor, Amén. lee el griego y danos la traducción de usted. Obios, to, escato, adelfo, blepei, tas, calas, eclesías, tom, curio. Perfecto. Está volando, pastor. Los hijos del hermano postero ven las buenas iglesias del Señor. Casi perfecto. Un solo error. ¿Qué nos falló? Que usted puso la palabra, las primeras dos palabras, huios, como plural y es singular. El hijo. El hijo de El hijo, Ah, carambas, pastor, espera un momento, entonces pongo acá. Ajá. el hijo postrero El hijo- carambas, diablos y rayos. O es Rayos él. 70. O es él. Jo, En este huios, caso, en este caso, es singular. singular. El hijo El hermano postero. es singular. Y lo demás es perfecto, no hay problema. Porque usted iba ahí para uno, para identificar, tiene que ser él, las o los. Hijo Sí. Entonces, el hijo del postrero hermano ve. Cuando usted hizo el primer error, eso causó segundo error. Que blepe es singular, tercera persona es singular y usted lo puso como ven, plural. Entonces,
como lo dominó, Sí. como el juego dominó, Efecto dominó. uno afectó a otro. Sí. Entonces, el hijo del postrero hermano ve, Ven, el hijo ve ven, las buenas iglesias del Señor. ven. Tucurio del Señor. Eso es muy común. Desde ahora en adelante verán tucurio. Siempre es del Señor. Tucurio del Señor. Tucurio del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, número 12, correctamente traducida será: el hijo del postrero hermano ve las buenas iglesias del Señor. También puede ser hermano postrero, no hay problema. Puede ser hermano postrero, no hay problema. 13. Hermano Yuri, por favor, lee griego y danos la traducción de usted. Alén, Fraolén, Legowen, Haken, Basileia. Aprende el padre. Aprende. Alén, Fraolén, Legowen, Haken, Basileia. Perfecto. Pero no es legomen, no legomen. 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 Ah, Legomen. legomen, sí. Otra palabra, decimos otra palabra para el reino malo. Perfecto. Entonces voy primero al verbo. Y el verbo aquí, legomen, ¿de qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera, hermana? Primera. La primera, exactamente. Nosotros. Entonces el sujeto tiene que estar dentro del verbo. Nosotros, ya identificado el sujeto, nosotros decimos, ¿ok? ¿Qué decimos? Otra parábola, caso acusativo, el objeto. Nosotros, sujeto, decimos verbo, otra parábola, objeto, caso acusativo. Alén, parabalén, caso acusativo. Entonces, decimos otra parábola. Ahora tengo te, caque, basile, que es caso dativo con la iota suscrita. Cuando es caso dativo, ¿qué palabra agrego? Para. Salud, hermano, salud. Buena salud. A o para, ¿verdad? A o para. Entonces, decimos otra parábola a o al malo reino, al mal reino, al reino malo. Para malos reinos. Para el Decimos Para el mal otra reino. palabra Puede ser para el malo El reino reino, malo. para el reino malo. Amén, así es. Acepto a o para. Para el reino malo. Aunque muchas veces, o sea, a o para sonará mejor que el otro, ¿verdad? Sí. 14. Entonces, número 13, para estar seguro y aclarar el asunto, queda como decimos otra parábola al reino malo. Okay. 14. Hermano Lucho, por favor, lea griego y danos la traducción. Dice: hay Pistáis. legei o curios Sí, señor. Parabolén, cal, Sí. len, kai, toi, dicas, hoy. Dikaos. Sí, Dikaos. señor. Ok.
¿Ok? ¿Y la traducción de este? Las fieles dicen el Señor parábolas buenas. Las justo, yo creo que ahí está mal. Ok, en esta oración, hermano, mucho depende del caso de los sustantivos. Y el orden, como ya hemos mencionado en griego, no importa nada. Y lo está probando aquí, porque el orden está completamente desordenado. Entonces, la regla que yo les he enseñado desde el principio es: voy primero a dónde? Al verbo. Ok, si seguimos estas reglas tan sencillas que yo les he enseñado, evitarán muchos problemas. Chapuentas. Ajá, exactamente. Entonces, voy primero al verbo, lege. Dice. Entonces, tercera persona, me quedan dos opciones. Puedo, o sea, tener el sujeto dentro del verbo, él o ella, o fuera del verbo. En este caso será nominativo ho curios. Es el sujeto. Entonces, en español voy a poner el sujeto primero. El Señor, ¿qué? Dice. Y una vez comenzado bien, identifiqué el verbo, identifiqué el sujeto, ya puedo traducir lo demás. Entonces, el Señor dice A las fieles. Ajá, entonces, a las fieles, bien hecho, porque mira, tais es dativo, pero también tuis es dativo. Tais es femenino, de género femenino, ¿verdad? Entonces no se Y dice tuis para. es de fémino masculino, diga. No se dice para entonces. Puede ser para, ¿Sí? o a o para, puede ser. Ah, bueno. ¿Ok? Entonces, el Señor dice, Para. y pistais es un adjetivo, pistos, que quiere decir fiel. Es un adjetivo, pero no lleva un sustantivo, entonces está ahí sustantivamente parado en la oración. ¿Ok? Ahí solo. Entonces, tiene que ser las fieles o las mujeres fieles. Entonces, el Señor dice a las mujeres fieles o a las fieles, parábola buena, y a los justos. Pero mira, lógicamente me parece que y a los justos encaja con a las mujeres fieles. Entonces, digo yo que es mejor decir, el Señor dice una buena parábola a las mujeres fieles y a los hombres justos. O puede ser, el Señor dice una buena parábola para las fieles y para los fieles, los justos. Pastor, o sea que cuando yo leí aquí a las fieles, dicen el Señor parábolas buenas al gusto, yo puedo voltear al revés y empezar. Usted siempre tiene libertad para cambiar el orden para que suene mejor en español. Porque el orden del griego es siempre desordenado. Entonces Nosotros tenemos mejor orden en español, nuestras oraciones españolas, que los griegos. Que en español. Por eso la Biblia española es superior a la Biblia griega. No por esa sola razón, por muchas, pero esa es una de las razones. ¿Cómo sería entonces? porque entonces si uno va a leer en griego, aquí se confunde en cuando vaya a leer Ajá. en griego. Ajá. Y la persona pues va a quedar Entonces, embolatada. te toca aquí a arreglar el orden, ¿ok? Entonces, eso es por eso que voy al verbo primero. Yo sé lo que pasa cuando ustedes cogen la tierra, comiencen con la primera palabra de la oración. No. Busca, por favor, hermano, Siempre. el verbo. Siempre. Siempre. Sin fallar. Busca el verbo.
porque el verbo determinará el sujeto. Y el orden de la oración. Y el orden en español casi siempre es sujeto-verbo. Entonces, voy al verbo griego para de esa manera determinar el sujeto y lo pongo en orden correcto. El Señor dice, y ya puedo terminar la oración. Entonces, cuando empiezo principalmente por el verbo, no voy a fallar en cuanto a la interpretación griego. Casi nunca. Si bien identificas el verbo y luego el sujeto, casi no habrá ningún otro problema. O sea, no se va a presentar este problema que acabé de meterme yo. Pero lo que pasa, uno lee número 14 y comienza con la palabra tais y ahí está perdido ya. Tais, ¿qué tais? ¿Es verbo? ¿Qué? No. Busca el verbo primero. Primera cosa. Y luego el verbo descubrirá para ustedes el sujeto. Desata el resto de las palabras. Eso Exactamente. O sea que esto es como un jeroglífico. Exactamente. Prácticamente. Para los egipcios. Número 15. Hermano Kevin. Vamos, Kevin. Muestra el tigre Kevin. Entonces, para estar claro, número 14 queda así. ¿Ok? El Señor dice, buena parábola a las fieles y a los justos. Y los justos no. Y los justos, sí. Sí. Ok, número 15, hermano Kevin, por favor, lee griego y danos la traducción. Ágamos o dulos kai lege kalá. Perfecto. Traducción. El siervo es bueno y dice buenas cosas. Sí, señor. Cosas buenas. Ok, entonces, ¿el verbo cuál es, hermano? ¿El verbo? El verbo es dice. Dice, ok. ¿Y el sujeto? El sujeto es Está afuera, ¿verdad? siervos. Ajá, dulos. Sí. Entonces, este caso nominativo, ho dulos, singular, el siervo, pero tengo la palabra agathos, que me molesta. Bueno. Y es un adjetivo que no lleva artículo. Entonces, ¿qué palabra agrego cuando el adjetivo no lleva artículo? Ser. Ser. Entonces, tiene que ser, el siervo es bueno y dice buenas cosas. Cosas buenas. El siervo es bueno y dice buenas cosas. Kalá es neutro y cuando es neutro el sustantivo, o mejor dicho, cuando es neutro el adjetivo utilizado sustantivamente como si fuera un sustantivo, neutro siempre agrega la palabra cosas, ¿okay? O sea que- buenas cosas, dice Así, buenas. Pastor, yo pude acá, en aquel dijo, el siervo bueno dice cosas buenas. ¿Está bien o está mal ahí? Está mal hecho porque ni tradujiste la palabra cara. Pastor, Entonces aprendimos, hermano Lucho, que la palabra agathos siendo adjetivo y no lleva artículo, no está precedida la palabra agathos por ningún artículo, ¿verdad? Está precedida por el número 15, eso no lleva, eso no tiene nada que ver. ¿Okay? Entonces, carece de artículo y careciéndose de artículo, hay que agregar la palabra ser al modismo. El siervo es bueno, ser es bueno. pastor, Y dice buenas cosas, díganme. yo le puse, es bueno el siervo y dice buenas cosas.
Es bueno el siervo. Es bueno el siervo, no hay problema. Sí. El siervo es bueno el siervo. Es el lo orden. contrario, pero suena igual. Suena igual, suena. Sigue hablando del mismo bueno. Ok, entonces el número 15 queda así. Es bueno el siervo y dice buenas cosas. 16. Hermano Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Hei aletheia, pistei, kai, hei, hora, kake. Perfecto. La verdad es fiel y la hora es mala. Amén. Entonces, otra vez más tenemos dos adjetivos y no hay verbo. Voy directamente al verbo, pero no hay verbo a donde iba a acudirme. Entonces, quedo confundido hasta percatarme de que dos adjetivos aquí, pistei y kake, carecen de artículo. La posición predicada. Agrego qué palabra. Ser. El ser. Entonces, la verdad es fiel y la hora es mala. Preguntas. Pastor, Sí. la fiel verdad no la mala. Repito eso. La fiel verdad en hora mala. No. Hay que agregar la palabra ser. ¿Sí? Sí, porque La fiel verdad. pistei y kakei están sin artículo. Son dos adjetivos. Cuando hermano, cuando el adjetivo carece de artículo, Sí. hay que añadir la palabra ser. Obligatoriamente Sí. hay que agregar la ¿Verdad? palabra ser. O sea, la idea es. Ajá. Ah, ya. Preguntas. Ahí vamos cogiéndola poco a poco. ¿Cómo hablar con el tiro? Pues? ¿Qué me pasó? Página 21. Ya. Lección 6. 6. Vocabulario. Repítenme por favor, hermanos. Ángelos. 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 Nota que ángelos lleva la doble gama que se pronuncia como NG en español. ¿Qué? Ángelos. Ángelos. Repíteme por favor. Hago. 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 Yo traigo, yo llevo, yo guío. Apo. Apo. Es una preposición. Quiere decir con el caso genitivo de, desde o de entre. Repíteme por favor. Balo. Vale. Vale. Yo echo, yo tiro. Valu. Balo. Vale. Repíteme por favor. Día. 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 Con el caso genitivo quiere decir por o por medio de. Con caso acusativo quiere decir por causa de. Repíteme por favor. Eis. Eis. Con acusativo. A o adentro de. Ek. Ek. Con genitivo. De o de entre. En. En. Quiere decir por casualidad. En. Casualidad. En quiere decir en. Teos. Repíteme por favor. Theos. Feos. Dios. Ven. Cosmos. Cosmos. Mundo. Cosmos. Cosmos. ¿Lo sacan? Mundo. Segunda columna. Litos. 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 Piedra. Mathetes. Macetes. Discípulo. Mathetes. Tercera palabra. Meno. Ven. Yoquelo. Menos. Meta. Meta. Metá. No Repíteme meta. por favor. Meta. Metá. Con genitivo. Con acusativo. Después. Después de. Después de. Uranos. Uranos. Cielo. Pempo. Pempo. Perpo. Repíteme por favor. Pempo. Pempo. Tempo. Tempo.
Pempo. 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 Yo envío. Pros. Pros. Con acusativo. A o para. Profetes. Profetes. Profeta. Quiere decir profeta. Casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿no? Profetes. Tecnon. 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 Niño. Juego con el tecno. Topos. Todos. Lugar. ¿Cómo se dice, pastor? Topos. Topos. Topos, porque lleva la S. Última palabra. Ferro. Ferro. Pero. Fero. Con F. Ferro. Yo llevo, yo traigo. Un ejemplo de la palabra ferro, para que lo sepan. Ajá. Todo colombiana tiene una cajita en la cocina para prender el fogón. Fósforos. Entonces, fos en griego quiere decir luz. Fos, ferro. Ferro. Quiere decir llevar. Entonces, fósforos que llevan luz. Está buena. Fósforos. Proviene del griego, fósforos. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ok. ¿Voy al baño?